Mi título es Promoviendo la higiene de las viviendas para prevenir las enfermedades en las familias de la OTB de Moye de septiembre a octubre de 2020. Mi objetivo general es promover la higiene de las viviendas para prevenir las enfermedades en las familias en la OTB de Moye de septiembre a octubre de 2020. Mi objetivo específico número 1 es indagar las causas de la mala higiene de las viviendas. El otro es identificar enfermedades producidas por la mala higiene de las viviendas para realizar actividades preventivas. Y el tercero es mejorar los hábitos de higiene de las viviendas. Ya. Mi conclusión número 1 es cuadro número 1, número y porcentaje de familias que no realizan la higiene de sus viviendas en la OTB de Moye de septiembre a octubre. Familias que realizan la higiene de sus viviendas son 4, que es el 40%, y familias que no realizan la higiene de sus viviendas son 6, y total son 10 familias. Y esto es mi gráfico, Lisa. Continúa. Mi análisis... Sí, diga, Lisa. Sí, continúa, le decía. Mi análisis e interpretación es, el cuadro y el gráfico nos muestra que el total de familias de la OTB, el 60% no realizan la higiene de sus viviendas. Entre las causas es por la falta de tiempo por parte de los integrantes de las familias, existiendo que el 40% sí realizan la higiene de sus viviendas. Esto nos indica que la inadecuada higiene de las viviendas nos puede llevar a problemas de la salud de los integrantes de las familias, causando diferentes enfermedades. Eso sería mi análisis y interpretación, Lisa. Ya, está bien. Tal vez un poquito más va a poder ampliar, pero a ver, veamos los siguientes cuadros, Osmeri. Conclusión número 1, cuadro número 2. Número y porcentaje de familias a las que se realiza la demostración de la higiene de las viviendas en la OTB de Moye de septiembre a octubre de 2020. Edad, sexo y... Según edad, de hecho, dicen esto. Así. A ver qué dice. Número y porcentaje de personas a las que se realiza demostración de la higiene de las viviendas. Ya, a ver cómo interpretar. Ya. El cuadro y el gráfico nos muestra que el 14% de sexo masculino entre la edad de 11 a 19 años sobresale más en la demostración y femenino el 11% de las 10 familias quienes observan la demostración de la higiene de las viviendas. La demostración de la higiene de las viviendas se brindó a las 10 familias con la participación de los integrantes de las familias. Se realiza la demostración debido a la falta de conocimiento de las familias, ya que es un tema muy importante que nos permite prevenir de diferentes enfermedades. Rosemary, ¿puede volver a leer, por favor, el análisis e interpretación? Ya dice, el cuadro y el gráfico nos muestra que el 14% de sexo masculino entre la edad de 11 a 19 años sobresale más en la demostración y femenino el 11% de las 10 familias quienes observan la demostración de la higiene de las viviendas.
La demostración de la higiene de la vivienda se brindó a las 10 familias con la participación de los integrantes de las 10 de las familias. Se realiza la demostración debido a la falta de conocimiento de las familias, ya que es un tema muy importante que nos permite prevenir de diferentes enfermedades. Ya, un poquito la redacción ahí, ¿no? El título dice, a ver, un poquito bájenmelo lo que es para ver el título. Hay número y porcentaje de personas a las que se realiza la demostración de la higiene. De las viviendas en la OTB. O sea, está mencionando de que usted ha realizado la demostración, ¿no? Sí, Lisa. Pero en su redacción se entiende como si la familia o quienes han estado participando han hecho la demostración, ¿no? Porque dice el cuadro y No, gráfico Lisa. nos muestra que el 14% de sexo masculino entre la edad de 11 a 19 años sobresale más en la demostración, dice. ¿No ves? Como que ellos, ese grupo de población entre 11 y 19, es como que ellos hayan presentado la demostración. ¿No? Tal vez sería No, Lisa. participaron en la demostración. Ya, Lisa. Y ahí el sexo femenino, dice el Se me fue. 11% de las 10 familias quienes observan la demostración de la higiene de la vivienda. Ya, la demostración de la higiene de la vivienda se brindó a las 10 familias con la participación de los integrantes. Se realiza la demostración debido a la falta de conocimiento. No sé si es falta de conocimiento o más bien será por falta de hábitos. Eso, Lisa. Yo creo que es más por falta de hábitos y no tanto así de conocimientos. ¿No? Eso tenemos que analizar, Rosemary, un poquito. Tal vez no está, ¿cómo les digo? Ha combinado con edad y sexo. Pero a ver, voy a dejar en signo de interrogación eso porque a ver qué más, qué relación más ha buscado más abajo con los cuadros y gráficos. Porque el primer objetivo específico es indagar las causas, Rosemary. A eso debes responder. El primer gráfico, cuadro y gráfico que ha presentado, cuántas familias realizan la higiene de la vivienda, está muy bien, se entiende que son 4 familias que sí realizan y 6 que no realizan. Ahora, de esas 6 familias, debía haber indagado cuáles son las causas o por qué no realizan la higiene de la vivienda. ¿No ve? Y ahí Es por falta de tiempo, Lisa. Ya tiene algún cuadro gráfico con esas observaciones, por decir, por falta de tiempo, por falta de interés, no sé. ¿Tiene algún cuadro quizá después de este? No. No, Lisa. Entonces, La verdad no. eso es el primer objetivo específico, Rosemary. Usted tiene que demostrar las causas por las cuales no realizan la higiene de la vivienda y eso va a responder a su objetivo específico número 1. ¿No ve? Como una conclusión decir, indagando las causas por las cuales no se realiza la higiene de la vivienda, tenemos que el 20% de las familias no lo realizan por falta de tiempo. El 50% de las familias no lo realiza por falta de hábitos, por decir. Eso es lo que va a responder a su objetivo específico número 1, y justo ese cuadro no tiene. Ya, Lisa. ¿No? Entonces, le falta ese cuadro. Continúo. Ya.
Conclusión número 2, cuadro número 3. Número y porcentaje de familias que recibieron orientaciones educativas sobre las enfermedades producidas por la mala higiene de las viviendas en la OTB de Molle Molle de septiembre a octubre de 2020. En total, bueno, el total nomás ya le voy a decir, listen, toditos me han escuchado y todo. En total de las 10 familias son 37 personas. Y esto es mi gráfica. Lea, por favor, su análisis. ¿Lo leo, listen? Sí, sí. El cuadro y el gráfico nos muestra que el 14% de sexo masculino y el 11% de sexo femenino entre la edad de 11 a 19 años y seguidamente el 11% de sexo masculino y el 11% de sexo femenino entre la edad de 30 a 39 años, quienes fueron partícipes de las orientaciones educativas. Quienes han sobresalido más han sido ellos. Esto nos indica que la mayoría de los integrantes de cada familia son de sexo masculino, las cuales recibieron orientaciones educativas sobre las diferentes enfermedades causadas por la mala higiene de las viviendas. Bueno, antes de realizar el cuadro de cuántas personas han recibido orientaciones educativas, su objetivo específico dice identificar enfermedades producidas por la mala higiene de la vivienda. Y recuerdo que a usted o habrá sido a otra de sus compañeras, esas enfermedades tenía que buscar, indagar, ¿no? De preguntar, observar qué enfermedades se podría haber producido por una mala higiene de la vivienda. Y sacar un cuadro y gráfico donde usted muestra de las 31, 31 personas que son de la población total, ¿no? De las 10 familias, por decir, según edad, de 0 a 5 años, en niños de 0 a 5 años, una enfermedad que se ha podido observar, por decir, son hongos en la piel, por la mala higiene de la vivienda. Otra enfermedad que se ha podido identificar por la mala higiene de la vivienda, por decir, parasitosis, ¿no? Porque el piso es de tierra, etc. Otra enfermedad que se ha podido identificar, por decir, asma. Claro, no estará tal vez diagnosticando realmente con laboratorios, pero los signos y síntomas que podían haber proporcionado los integrantes de la familia podría guiarle a usted, ¿no? Una posible o sospecha de asma, sospecha de diarreas, ¿no? Ese cuadro debería de haber salido para su segundo objetivo específico, los médicos. Ah, ya dicen, es que no me he dado cuenta tampoco, lo siento. ¿No ve? Es bien clarito sus objetivos específicos, ¿no? Identificar las enfermedades. Entonces ahí me hubiera dicho tanto por ciento, entre estas edades se ha presentado más que todo hongos en la piel. Entre estas edades es la parasitosis. Entre estas edades se ha observado diarreas. Y para eso tendría que haber elaborado una pequeña encuesta y aplicarlo en sus familias, en las 10 familias, y decir, a ver, este niño que tiene 2 años, ¿de qué se ha enfermado? Y lo hubiera mencionado, por decir, diarreas, también ha tenido honguitos en la piel, usted le valoraba, ¿no? Cómo ha ido a la familia, ha conversado, todo eso podía haber observado y decir, sí, estos son hongos, etcétera, etcétera. Y ese cuadro respondía a su objetivo específico número 2. Y posteriormente, al encontrar enfermedades, ya sean parasitosis, hongos en la piel, recién usted realizaba lo que son las orientaciones educativas, ¿no? A toda tu población, a tus 10 familias. Y
Posteriormente, ahí vendría las orientaciones que se dio, esta que está presentando. Pero antes de esta falta ese cuadro y gráfico para responder, para dar respuesta a su objetivo específico número 2. Ya, listo, lo voy a hacer para mañana. En la mañana voy a ir a las familias. Me ha entendido, ¿no? Para eso, no olvide que debes revisar el marco teórico y buscar qué enfermedades se produce por la mala higiene de la vivienda, porque tampoco se va a ir a preguntar así a la nada sin saber y va a encontrar otras enfermedades. Sino lea para preguntar y poder guiarse, ¿no? A ver, voy a preguntar por esto, voy a observar. Y de esa manera le va a ayudar mucho a identificar esas enfermedades que se ha propuesto identificar en su objetivo específico número 2. Está bien, Listen. Y después viene lo que es este gráfico que le estoy mostrando. Sí, sí, sí. De acuerdo a las enfermedades que usted va a encontrar. Continúe, Rosemary. Ya, Listen, para mañana lo voy a hacer. Está bien. Conclusión número 3, cuadro número 4. Número y porcentaje de personas según edad quienes realizan la higiene de las viviendas de las 10 familias en la OTB de Mollimolle de septiembre a octubre de 2020. Ya. Eso he hecho según edad, dicen, pero no le he hecho según sexo ya, sino con la edad nomás ya. Ya está bien. Análisis e interpretación. El cuadro y gráfico nos muestra que el 19% entre el sexo femenino y masculino realiza la higiene de sus viviendas entre la edad de 30 a 39 años. Esto nos indica que entre esta edad son los que más realizan la higiene de sus viviendas. Eso nomás dicen, no sé si estará bien. Le falta ampliar. ¿Ya? ¿Por qué a esa edad será que realizan más la higiene de la vivienda? ¿Estarán más en casa? Bueno, eso un poquito debemos ampliar la interpretación. Ya le hice. ¿Sigo, Lice? Sí, sí, continúe. Cuadro número 5. Número y porcentaje de las familias que no se adaptan a los hábitos de la higiene de las viviendas en la OTB de Mollimolle de septiembre a octubre de 2020. Familias que se adaptan son 8 y que sería el 80%, y familias que no se adaptan son 2, el 20%, en total 10 familias. Y esto sería mi gráfico. Análisis de interpretación. El cuadro y el gráfico nos muestra que el 80% de las familias se adaptan a lo que son los hábitos de higiene de las viviendas y el 20% no logra adaptarse por motivos de falta de tiempo por parte de los integrantes de las familias. Esto nos indica que la mayoría de las familias lograron adaptarse a la higiene de sus viviendas, quienes realizan constantemente la higiene de sus viviendas. Tal vez el término de adaptarse no está bien. No sé si... No está bien, Rosemary. Además, esto está hablando sobre si tienen hábitos o si han logrado o ha logrado, ¿no?, que la familia cambie su hábito de la higiene de la vivienda. En el primer cuadro usted ha presentado cuántas familias sí realizaban y cuántas no.
Entonces, aquí pienso que estamos viendo lo que es aquellas familias que no realizaban la higiene, tal vez, o aquellas familias sí realizaban, pero quizá no de la manera correcta. Un poco confuso este cuadro y su gráfico, Rosemary. Sí se adaptan, no Ay, no se sé si adaptan. es mi señal. ¿Me está escuchando, Rosemary? Eso mismo veo aquí, Licen. No, Ujú. no logro escuchar, Liz, en esa partecita, disculpe. Sí, Es que mi señal, creo. Sí, eso mismo la palabra adaptan no me parece, digamos, en un título. Puede ser crean hábitos o algo, ¿no? Porque adaptar, la palabra adaptar significa mucho, ¿no? sí, ¿Se ha salido? creo que sí. Sí, Liz, ahora sí. Creo que mi señal está abajo, no sé. O el internet es. Sí, entonces, Rosemary, le decíamos de que adaptar no está bien la palabra, ¿no? Crear hábitos, tal vez. Pero como le decía, aquí como que se está contradiciendo, o por eso está un poco confuso con el primer cuadro que ha presentado, donde nos dijo 6 no realizan la higiene de la vivienda y 4 sí realizan. Y ahora aquí muestra los hábitos, Sí. ¿no? Que creo el 80% se ha adaptado, dice, o sea que sí realiza, querrá decir, ¿no? La higiene de la vivienda, o ha logrado coger los hábitos de la higiene de la vivienda, y 2 aún no. Esto tal vez nos quiere decir, Rosemary. Sí, dicen. O Eso como, quería decir, pero no sé. y entonces el título debe cambiar. Entonces, con esto yo estoy entendiendo de que de tus 4 familias que no realizaban la higiene de la vivienda, con todas las actividades que has realizado, orientaciones, demostraciones, 2 has logrado que puedan incluirse a las familias que sí realizaban la higiene de la vivienda. ¿Es así, Rosemary? Sí, dicen. Aquí tengo más abajo el antes y el después. ¿Qué dice, a ver, ese 4? Número y porcentaje de familias que realizan la higiene de sus viviendas antes y después de las orientaciones educativas en la OTB de Moyimoye de septiembre a octubre. Esto sería el antes y después. Ya, lea su interpretación. Ya. El cuadro y el gráfico nos muestra que el 40% sí realizaban la higiene de sus viviendas y el 60% no realizaban antes de las orientaciones educativas. Después de haber escuchado las orientaciones y presenciar la demostración que se realizó de la higiene de la vivienda, en la actualidad el 80% de las familias sí realizan la higiene de sus viviendas y el 20% no logra adaptarse por falta de tiempo por parte de los integrantes. Esto nos indica que se logra que el 80% de las familias realizan la higiene de sus viviendas. Eso sería listo. No sé. Esto nos indica que se logra que el 80%, pero el 60%, no, el 60% No no realizaba realizaba, antes. no Sí. realizaba. O sea, ha logrado aumentar solamente el 20%. ¿No ves? El 40% sí realizaba, dicen, Sí. y el 60% no realizaba. Ah, bueno. Entonces estamos hablando de un 40% más que sí ha logrado Sí, realizar dicen.
Se ha logrado cambiar sus hábitos de higiene de la vivienda o crear hábitos de higiene de la vivienda en el 40% de las familias. Por eso ha llegado a un 80%, ¿verdad? Y el 20%, ¿por qué no quiere adquirir esos hábitos? ¿Cuál es la causa para que no pueda o para que no haya logrado crear esos hábitos? Dice que no pueden porque salen muy temprano a sus trabajos, dicen, tienen creo ventas y por eso salen y una vez en la semana se quedan y ahí es donde realizan recién una vez a la semana, sí, pero no realizan todos los días como las demás familias. Eso que menciona, por ejemplo, Rosemary, yo les sugiero que tome en cuenta también de que cuántas veces realiza la higiene de la vivienda cada día, una vez a la semana o pasando un día, sería un dato importante para ver el cambio que existe, ¿no? Si por ahí algunas de sus familias que sí realizaba su higiene de la vivienda, pero tal vez una vez a la semana, ¿no? Y eso no estaría, digamos, dentro de lo correcto. No se podría ampliar para poder un poquito más analizar e interpretar los datos y que al final podamos realmente mostrar un logro más productivo. Y no solamente decir si se ha logrado el 20%, o sea, el 40% más ha logrado que entre a los o cree hábitos de higiene, pero no estamos aclarando esos hábitos cada cuánto. Por ahí es una vez al mes, por ahí es una vez en 2 semanas y eso no está bien, ¿no? Entonces debemos ampliar todavía esa parte, y en la encuesta de municipios, recuerdo que está cada cuánto realiza su higiene de la vivienda y hay varias preguntas relacionadas a higiene de la vivienda. Sí, Lisa. Entonces, está pendiente todavía ampliar un poco más sus cuadros y sus gráficos para responder al objetivo específico número 3. Ya, Lisa. Dicen, Victoria, ¿alguna observación? Porque estamos en la segunda hora, dicen, tenemos 2 minutos y estaría presentando. Y esa que pone, ¿no?, en algunas partes que se adapta y un poco me llama la atención, ella mencionaba de un grupo etario entre 29 o 30 y tantos años, son los únicos que hacen ¿no?, la limpieza en su casa. ¿Esos a cuántas familias representarán si lograrán estos 80% cuando hacemos la comparación? Eso tal vez sería bueno que lo revisen, ¿no?, para que los datos estén bien. Sí. Ya, Lisa, está bien, lo voy a revisar. Dice Victoria, le decía de que Rosemary está presentando como segunda persona, o sea, segundo proyecto. El primero hemos visto de Lisette, pero le comentaré después. Y no sé si vamos a continuar para que presente Lady Fernández. Entonces, Lice, en Finance, yo voy con Rosemary, Lice. Sí, dentro de nuestra lista está Lady Fernández primero. Bueno, Lice, está bien. yo creo, no sé si nos dará tiempo, Licen, después para ingresar o mañana. Mañana, si no dice, con Lady Fernández, Lady Encinas. Me iba a retirar. Sí, ahora no sé cómo harán las que tienen que venir a recoger o pueden venir a recoger el día viernes nomás también sus hojitas para que no estén faltando. Dicen, Nosotras con Lady vamos a venir el día viernes a recoger a la 1. Sí, Lice, después de mediodía vamos a venir. ¿Será que vamos a tener el viernes clases, Licen, o ya no? Según eso hay que programarlo, ¿no? La verdad, Licen, mire, estamos tardando cada 45 minutos de las 1
logra defender, o sea, presentar, ¿no? Y mañana Me avanzar. gustó el anterior que tenía ayer.